amigas y amigos. Soy Abigail Perezcano, gracias por acompañarnos a otra edición más del podcast del medio ambiente. Y bueno, hoy nos acompaña el biólogo Fernando Ruiz Gutiérrez, quien actualmente es el jefe del Departamento de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado, y quien nos estará hablando sobre el tema Protegiendo la vida silvestre en Guerrero. Biólogo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí. Pues vamos a empezar esta charla y cuéntenos cuál es el tipo de vida silvestre que habita aquí en el estado de Guerrero. Bueno, afortunadamente vivimos en un estado con una riqueza biológica impresionante. Contamos con una gran cantidad de especies, tanto de flora como de fauna silvestre. Y bueno, eso nos permite tener disponibilidad de todos estos recursos naturales, si así lo queremos, pero también nos da la responsabilidad de poder cuidarlos, de protegerlos y mantenerlos a largo y mediano plazo. Tenemos una riqueza impresionante que va desde ecosistemas costeros, en los que tenemos lagunas, tenemos la zona de manglares, bosques tropicales, bosques de encinos, bosques de pinos, mesófilos de montaña y bosques altos como de oyamel, ¿no? Entonces, tenemos una gran variedad de animales y de plantas dentro de cada uno de estos ecosistemas, y eso hace que Guerrero sea muy relevante a nivel nacional. Precisamente, ¿qué nivel ocupa Guerrero a nivel nacional en el tema de biodiversidad? Bueno, es una pregunta muy interesante. De hecho, estamos en proceso de resolverla. En la Secretaría estamos trabajando en la elaboración del Compendio Estatal de Biodiversidad, y ahí nos vamos a dar a la tarea con varios investigadores de diferentes universidades locales y de otras partes del país para determinar realmente cuáles son los números actuales de especies con los que contamos en los diferentes grupos. De manera tradicional se maneja que Guerrero está alrededor del 5º lugar a nivel nacional en cuanto a biodiversidad. Uno de los primeros. Así es, uno de los primeros, pero bueno, los resultados de este compendio son los que nos van a dar datos ya precisos, y esperemos no tarden mucho en salir. Bueno, y en el tema de las especies que están en riesgo, sabemos que es un tema, pues sin duda muy importante, también muy, ¿cuáles son las principales especies que están en riesgos aquí en Guerrero? Bueno, hay una gran variedad. Tenemos especies que ya están catalogadas en la norma 059, ¿no? Entre ellas podemos mencionar solo como ejemplo guacamayas verdes, opilotes reyes, tigrillos, ocelotes, osos hormigueros, ¿no? Jaguar, por ejemplo, entre otras más, varias especies de orquídeas que están en la norma, plantas, árboles incluso, y entre ellos hay otros animales que también están en riesgo, pero se desconoce realmente cuál es la situación de sus poblaciones. Entonces, no se encuentran en la norma, pero sabemos que sus poblaciones son muy reducidas y solamente se encuentran en Guerrero. Nosotros, como de manera técnica, le llamamos especies microendémicas, y esas son igual de importantes que las que ya están listadas en la NOM. Y también tenemos una gran variedad, entre ellas ranas. Tenemos el conejo de Omiltemi, que es uno de los más grandes. Tenemos 2 especies de ratones, salamandras, lagartijas, serpientes. Hay una serpiente de cascabel exclusiva de Guerrero, que es muy poco conocida, ¿no? Y se encuentra solo en unas partes de las regiones de Tecpan. Y así tenemos un gran número de especies que están en esa situación, ¿no? ¿Y cuáles serían las principales amenazas para estas especies que pues ya están en riesgo de extinguirse? Las amenazas son generales. Principalmente está la pérdida del hábitat, ¿no? La fragmentación y pérdida del hábitat va limitando la reproducción, va limitando la disponibilidad de recursos para que estas especies sobrevivan, y obviamente va disminuyendo sus poblaciones. Y al paso del tiempo, pues eso va haciendo que se vayan quedando aisladas y que vayan desapareciendo de algunas regiones del estado. Entonces, esa es una de las amenazas más fuertes, pero también a ellas se suman los incendios forestales que se dan cada año, ¿no? Y que son muy fuertes, y que no nada más se quema la vegetación, sino se quema una gran cantidad de flora, de fauna en el proceso. Que ahorita es la temporada, ¿no? Así es. Entonces es muy importante la prevención de ese tipo de incidentes, y es uno de los aspectos que más afecta a el deterioro de las poblaciones animales silvestres en la entidad.
Y bueno, también podemos sumarle pues la cacería directa. Hay especies que ya están en riesgo y que sigue habiendo cacería de manera indiscriminada por diferentes razones. Algunos por miedos, en el caso de serpientes, en el caso de felinos. Hay otros que por interés económico, que porque venden las pieles, lo cual es un delito, las pieles, colmillos, garras, etcétera. O bien por trofeo, simple y sencillamente por decir que mataron a ese animal y tienen restos de ellos en su casa. Entonces todas estas malas prácticas del manejo de la vida silvestre pues contribuye de manera importante en la disminución de las poblaciones naturales. Y bueno, durante esta administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ¿qué acciones se llevan a cabo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pues para proteger precisamente la vida silvestre? Bien, en la Secretaría tomamos como punto de partida la legislación ambiental vigente. La Ley General de Vida Silvestre nos indica cuáles son aquellas especies que son relevantes y que hay que proteger. Obviamente también hay esta ley a nivel estatal, hay reglamentos y están las normas como la NOM 059 que nos indica cuáles son aquellas especies que están en riesgo de extinción y que le debemos de prestar mayor atención. Entonces, partiendo de ello, estamos desarrollando una estrategia de focalizarnos en aquellas especies prioritarias, ¿no? Aquellas que están más amenazadas, aquellas que tienen un mayor impacto en la estrategia de conservación. Estamos utilizando especies sombrillas como la colibrí coqueta de Atoyac, el jaguar, que al protegerlos se protege todo el ambiente, se protege todo el hábitat en el que ellos se encuentran y todas las especies que están dentro de ese territorio. Es decir, no solamente protegemos una especie, sino que protegemos miles de especies en el proceso. Entonces estamos tomando esa estrategia como un proceso integral en el cual involucramos a los habitantes de la región y eso creo que nos va a dar mejores resultados a mediano y largo plazo. Hay también un monitoreo que se realiza con la CONAVIO y organizaciones ambientalistas. ¿Qué objetivos tiene? Bien, el año pasado principalmente estuvimos trabajando con la Comisión Nacional para Uso y Manejo de la Biodiversidad, la CONAVIO, en un proyecto muy importante que se está manejando a nivel nacional. Somos los primeros grupos a nivel nacional, solo se trabajó en 3 regiones del país, con los cuales se está desarrollando un monitoreo de todo un año para identificar la presencia de especies claves. Primero se trabajó con fototrampeo, que es el uso de cámaras automáticas para registrar animales de talla mediana y grande. Se utilizaron grabadoras de sonido automáticas que estuvieron funcionando todo el año y se hizo colecta de roedores, de ratones principalmente, y sus ectoparásitos. Esto para identificar la presencia primero de los roedores que hay en el estado, que son muy diversos y que son muy importantes, y por otro lado identificar si no existen en los ectoparásitos posibles virus o bacterias que puedan ser causantes de enfermedades zoonóticas como las que se están desarrollando en los últimos años. Entonces es un proyecto muy ambicioso que la idea es darle continuidad y mantener un monitoreo a largo plazo. Se están haciendo los ajustes con la CONAVIO para la continuidad. Y lo que nos va a permitir es tener información de regiones amplias. El año pasado, por ejemplo, estuvimos muestreando un poco más de 100 kilómetros cuadrados en Tecpan y otro tanto en Atoyac a lo largo de todo el año. Y eso nos ha generado una gran cantidad de información que, además del conocimiento científico que se va a utilizar por parte de la CONAVIO a nivel nacional, también es información que nosotros podemos utilizar a nivel de Estado para la toma de decisiones de protección de los recursos naturales. Y en este caso de este monitoreo que se realizó a partir del año pasado, ¿cuáles fueron las especies, aparte de los roedores, más avistadas aquí en la Sierra de Tecpan y de Atoyac? Bien, bueno, en el caso del fototrampeo, que es una de las herramientas más efectivas y que nos permite identificar de manera mucho más rápida las especies, afortunadamente tenemos una gran variedad de especies registradas. Tenemos sobre todo
mamíferos medianos y grandes, entre ellos tejones, mapaches, tlacuaches, armadillos, venados, osos hormigueros, puercoespines. Hay un animal que le llaman viejo de monte, es muy raro en Guerrero. Taira lo conocen en otras regiones. Es extrañísimo y logramos registrarlo tanto en Tecpan, como en Atoyac. Y ese es un gran avance. Y obviamente tenemos el registro de las 5 especies de felinos que habitan en la Sierra de Tecpan y en la Sierra de Atoyac. Entre ellos, pues el jaguar, que es uno de los que está impulsando incluso ahorita una estrategia de conservación regional, los corredores comunitarios para la conservación del jaguar en la Sierra de Guerrero. Y cuéntanos sobre las multas o sanciones que se aplican por el aprovechamiento de estas especies que, como ya lo mencionamos, están en riesgo, y cuál es la ley que aplica estas multas. Bien, aquí hay 2 aspectos importantes que creo que vale la pena diferenciar. Por un lado, hay la posibilidad de hacer un aprovechamiento sustentable por parte de los poseedores, de los dueños de los territorios, de los ejidos y comunidades, siempre y cuando sea una cacería de subsistencia, para uso particular, para uso de su familia, para cubrir sus necesidades básicas. Eso está permitido por la legislación a nivel federal. Y la otra parte es la negatividad de poder aprovechar cualquier especie que se encuentre catalogado en riesgo de extinción. Es decir, felinos silvestres en su mayoría, salvo el puma y el lince, los demás no se pueden aprovechar. Por ejemplo, osos hormigueros. En el caso de especies marinas, ninguna especie de tortuga marina puede ser aprovechada, ni sus huevos, ni sus partes, absolutamente nada. Ningún citácido, ningún loro, ninguna guacamaya o perico puede ser sujeto de aprovechamiento. Y quien incurre en esas faltas, pues está expuesto a ser sancionado, ¿no? Se tienen ahí varios años de cárcel, si no me equivoco, hasta 9 años de cárcel, y la multa puede variar desde 5,000 pesos hasta 5 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del asunto. Así es. Entonces, hay legislación, hay que ser conscientes de que hay muchas especies protegidas y que las protege la legislación y tienen esas sanciones, ¿no? Y si no conoces sobre ellos, eso no te exime de la culpa. Entonces, el que ustedes desconozcan, por ejemplo, al público general, si desconocen de un animal y lo cazan y lo logran encontrar, el que ustedes no sepan que está en la norma no significa que no sea un delito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿A quién se pueden dirigir las y los ciudadanos en caso de que, como tú dices, me encuentro un animal silvestre, no sé qué hacer, no sé si es una especie en riesgo? ¿A quién debemos de dirigirnos? Bien, justo en estos días estamos en un proceso de organización. Acabamos de instalar el Consejo Consultivo Estatal de Vida Silvestre, con el cual vamos a coordinar el trabajo de manera general a nivel estado con las diversas dependencias ambientales. Háblese de Semarnat, de Profepa, de la Propaec, los ayuntamientos, las policías en sus diferentes rubros, Guardia Nacional, Policía Estatal, la Policía Ecológica, que se integra en unos días ya a las labores de protección de medio ambiente, la Marina y el Ejército, ¿no? Protección Civil, entre otros. Entonces, en unos días más esperemos ya tener mucho más claro cuál va a ser el mecanismo para que ustedes puedan hacer una denuncia directa, ¿no? Una solicitud de apoyo directa, y nosotros de manera interna nos coordinemos para darles la mejor atención. Entonces, estamos trabajando en eso. Es algo que no se había echado a andar nunca, a pesar que está en la ley desde hace mucho tiempo, y que ahorita nos va a permitir poder atender de mejor manera todos los incidentes con vida silvestre e incluso de bienestar animal que se desarrollan pues de manera cotidiana en el estado. Bueno, sin duda son acciones muy importantes. Y bueno, ya por último, también la responsabilidad ciudadana es muy importante. ¿Qué invitación le harías a las y los guerrerenses pues para que protejamos la vida silvestre? Bueno, antes que nada, creo que debemos de ser conscientes de que la vida silvestre es parte de nuestro entorno. Es nuestra responsabilidad mantenerla a mediano o largo plazo, permitir que siga existiendo, porque obtenemos muchos beneficios de ellos, ¿no? Entonces, el propiciar el bienestar de estas especies, pues nos va a favorecer a todos, ¿no? Y además, pues nos va a llevar a una cultura de empatía, no solo con los animales, sino con nuestro prójimo, ¿no? Con nuestra propia especie.
Entonces, el que nosotros aprendamos a convivir con la fauna silvestre, sin duda es un ejercicio que nos va a permitir mejorar como seres humanos, ¿no? Y es importante siempre la colaboración. Aquí, en el caso de denuncias de maltrato, de avistamientos, de incidentes con fauna silvestre, lo puede hacer cualquiera. Están disponibles seguramente los teléfonos de la Semarén, la Profepa, la Semarnat, todos tienen teléfonos, y en algún momento vamos a conjuntar todo eso para que sea mucho más práctico, y espero que no pase en más de un mes, ¿no? Ok, pues biólogo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta edición del Podcast del Medio Ambiente. Muy amable. Buenas tardes. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos en la próxima edición de este podcast.